Noches. Voy a compartir la pantalla en estos momentos. Damos la honra y la gloria al Señor por permitir estos espacios. Ahí envía la solicitud, hermano, para poder compartir. Ya, Perfecto. ¿Me confirman si se ve la imagen? ¿Se escucha bien? Muy bien, hermano. Imagen y sonido muy bien. Bueno, la gloria sea para Dios. Muy bien, está presente. Vamos, vamos en esta oportunidad entonces a hablar un poco sobre este tema, titulado No os unáis en yugo desigual, pero noten, con los incrédulos. Vamos entonces en el desarrollo de este estudio a ver qué fue lo que Dios quiso decir cuando inspiró al apóstol Pablo a decir lo siguiente. Pero lo primero que quiero llamar la atención de ustedes, mis hermanos, es que por mucho tiempo se ha creído que esta expresión es alusiva al matrimonio, más en el contexto del texto bíblico donde aparece esta expresión, claramente podemos ver que no aplica al matrimonio. Aún más, el apóstol Pablo, en la misma carta a los Corintios, capítulo 7 versículo 13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Una de las cosas que vamos a ver en el desarrollo de este estudio es que la expresión no os unáis en yugo desigual con los incrédulos implica de que al estar unidos en yugo desigual con el incrédulo, Dios demanda que se separen, lo cual estaría contradiciendo aquí el apóstol Pablo. Él se estaría contradiciendo a sí mismo y podríamos tener un error claro en las escrituras, donde Pablo, por un lado, si estuviese hablando del matrimonio entre un creyente y una incrédula, los estaría mandando a separarse. Y por otro lado, en este versículo que tenemos en pantalla, los estaría exhortando a estar unidos. Por estas razones, no aplica la expresión no os unáis en yugo desigual al matrimonio, sino tiene que ver con actos religiosos, ¿sí? Con actos religiosos. Y podemos ver que el matrimonio no tiene que ver con un asunto religioso. Matrimonio tiene que ver con una unión conyugal, una unión, una institución entre un hombre y una mujer para llevar propósitos que tienen que ver con el hogar que Dios estableció desde el principio. Mas cuando Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está hablando de esto, de lo que se conoce como el ecumenismo, que dos personas con creencias distintas tengan participación en un mismo acto religioso. Y allí nos vamos a enfocar en esta oportunidad. Vamos a ver qué tan cerca está la declaración o la exhortación a que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tan cerca está de nosotros o qué tan lejos está? Porque podemos pensar que eso fue un asunto que sucedió allá y no tiene nada que ver con nosotros. No está tocando la puerta de nuestro corazón hoy en día. ¿Ustedes se imaginan un, un culto el primer día de la semana donde estén adorando a Dios en el mismo salón, en el mismo salón estén adorando católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová y cristianos? ¿Se imaginan, se llegan a imaginar cómo será ese culto? Todo lo que llevaría ese culto. ¿Cómo sería esa adoración? Sería la confusión más terrible. Bueno, de eso está hablando Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice el apóstol. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La palabra comunión empleada por Pablo aquí significa lo siguiente: sociedad, participación, interacción, compañerismo, contribución. Es una palabra muy usual en el Nuevo Testamento. Pero siempre que se usa esta palabra, se usa en relación precisamente entre cristianos o entre Dios y los cristianos, entre un solo Dios y un solo pueblo. Es decir, que esta palabra siempre ha indicado una participación de dos o más personas que creen exactamente lo mismo. Es decir, que de lo contrario no existiría la palabra comunión para hablar de sociedad, participación, interacción, compañerismo o contribución, etcétera. Pero sigue diciendo el apóstol, versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ya seguiremos leyendo aquel texto. Pero me llama la atención el énfasis que Pablo hace con estas palabras: compañerismo, comunión, concordia, acuerdo. ¿Qué parte? Quería dejar un mensaje claro el Espíritu Santo. Por eso las respuestas a cada una de estas preguntas es negativa. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. No es posible, no, no se la van, no se llevan de la mano. No pueden andar juntos porque no están de acuerdo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Si nosotros llegamos en la oscuridad y encendemos la luz, ¿qué hacen las tinieblas? Automáticamente se van. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay relación entre la luz y las tinieblas. Estaba el mundo en tinieblas y Dios dijo, sea la luz. Y las tinieblas se apartaron de la luz. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Ahora, todas estas palabras están relacionadas con lo mismo, con lo siguiente: ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Ese es el punto medio del asunto. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora bien, debemos entender que cuando la Biblia aquí se refiere a un incrédulo, no se refiere a alguien que está negando que Jesús es Dios. No se refiere a alguien que necesariamente está negando que Dios no existe. No se refiere a ese tipo de incredulidad. Claro, que negar que Dios no existe es incredulidad. Pero aquí la incredulidad es una incredulidad con relación a no creer lo que Cristo ha enseñado, ¿cierto? Es no creer tal cual las cosas que Cristo mandó. Entonces, de alguna manera, los corintios pretendían seguir a Cristo y continuar relacionado con el culto que ofrecían antes de haberse convertido. Una cosa que no era posible. La religión de Cristo es exclusiva y Él no la ha dejado para que la compartamos con otras religiones, dejando los asuntos de fe a un lado como si nada importara. No, Él de su religión quiere exclusividad como de su pueblo. Por eso la siguiente pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguna. No podían los corintios ir de los santos y a la misma vez participar de los actos religiosos de sus ídolos, de aquellos de la vida pasada. Y hay una razón que dice Dios: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Es decir, los cristianos son el templo del Dios viviente. ¿Y qué había dicho Dios? Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es maravilloso leer estas palabras.
Es maravilloso saber que siendo parte exclusiva del pueblo de Dios, Él está en medio de nosotros, anda en medio de nosotros como nuestro Dios y nos hace llamar su pueblo. Será mi pueblo. Versículo 17 dice, por lo cual, aquí va la exhortación, salid de en medio de ellos. Si se han unido, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Noten, salid de en medio de ellos. Por lo cual, si aplicamos la expresión, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, refiriéndolo al matrimonio, no podemos ignorar este contexto. No podemos ignorar que aquí Dios les dice entonces, si están unidos, salgan. Entonces le tocaría al creyente dejar a su esposo o esposa incrédulo. Pero no es lo que Dios está enseñando en estos pasajes. Por supuesto que conviene toda la vida a un cristiano buscar a un cónyuge que tenga la misma fe de él. Por supuesto, eso es lo que se espera. ¿Por qué? Por el bien de quien, de él, de formar un hogar que no tenga a menos esas divisiones básicas como las divisiones espirituales. Mas, sin embargo, el matrimonio es un asunto que debe juzgar cada individuo. Cada individuo debe saber qué tanto le conviene, como dijeron los apóstoles a Cristo. Si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Pues lo cual, el matrimonio es una conveniencia. El hombre debe saber si le conviene o no. La mujer debe saber si le conviene o no entrar en un pacto con un cónyuge que no tenga la misma fe de él. Bueno, Dios nos ha dado sabiduría. Esperamos que aquellos hermanos que todavía no se han casado y tienen el deseo de casarse, cuando digo hermanos me refiero a hombre o mujer, mediten bien en la pareja con la cual van a compartir el resto de sus vidas y que ojalá tengan la misma fe de ellos. Pero lo que no podemos, hermanos, es mal aplicar los textos bíblicos por simplemente nosotros querer ajustar la Biblia a nuestro modo de pensar, ¿cierto? Entonces, no es correcto que usemos estos textos para hablar del matrimonio porque no está hablando del matrimonio. Los textos, bueno, pero este no habla del matrimonio. Habla de temas que tienen que ver con religión, con ecumenismo, con que personas que creen diferentes cosas piensan que pueden adorar a Dios juntos, como si no pasara nada, como si fuera un mismo Dios. Pero el Dios de la Biblia ha dejado una doctrina, una sola doctrina, que distingue, que excluye, que censura lo que no proviene de la doctrina de ese Dios. Por eso dice, y apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea que es condicional la benevolencia de Dios de recibirnos como sus hijos, como dice el versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, santo, es el Señor, Dios Todopoderoso. Y quiere para sí un pueblo también santo, celoso, dice Tito, de buenas obras. ¿Ya? ¿De cuáles buenas obras? Las cuales Él preparó de antes para que anduviésemos en ellas. ¿Y qué nos capacita para esas buenas obras? Lo que Él nos ha dejado, su palabra, enseñada por maestros, pastores, evangelistas, que nos comunican el consejo de Dios para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con artimaña el error, sino que creciendo en la fe, seamos firmes en lo que hemos creído de nuestro Dios y no unamos en yugo desigual
con los incrédulos. Entonces, Dios no está hablando de meramente salir a compartir algo con alguien que no cree, o alguien que no sea bautizado, o alguien que no sea cristiano. No es que unos amigos me invitaron a jugar fútbol. No, es que Dios me dice que no me une en yugo desigual con los incrédulos. No, no se está refiriendo de eso. Usted participando de ese deporte, usted está haciendo un culto con ellos. No lo está haciendo. Si lo hace, pues ya sería otra cosa. Usted está hablando de adoración, de rendir culto, ¿cierto? Con otros que tienen doctrina, que tienen una creencia religiosa y que piensan que aún así pueden adorar con los cristianos sin ningún problema. Entonces los cristianos debemos estar claros que toda participación religiosa, por ejemplo, con los católicos es pecado. ¿Y por qué hablo de los católicos? Bueno, podría hablar de otras religiones, pero quiero quedarme con esta. Ya, si vemos en la Biblia que toda participación religiosa con los católicos es pecado, se sigue que con cualquier otra religión también es pecado. Pero no he respondido a la pregunta que yo hice. ¿Por qué con los católicos? ¿Por qué pongo el ejemplo con los católicos? Es que no podemos negar que es la religión que impera en este mundo. La religión que gobierna el mundo entero. La religión que crecimos oyendo. Comenzamos a conocer de que alguien murió en la cruz porque la Iglesia Católica tiene una imagen de un hombre crucificado. Aprendemos. Y normalmente terminamos aceptando el mundo que se nos presenta sin cuestionar. O porque todo el mundo lo hace. O porque la popularidad ha aceptado la religión católica. Y es normal muchas de las cosas que hacen. Entonces, algunas veces los cristianos titubean con su modo de pensar en cuanto a la religión católica. Noten lo que dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 15. Me quedo con esta parte. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. Interesante. Belial. Belial, esta transliteración de este término griego, tiene que ver con un apodo a Satanás. Es decir, cuando la escritura habla de Belial, está hablando del mismo Satanás, del diablo. Simplemente es un apodo que se le otorga a Satanás. Ahora, ¿qué relación tiene Cristo con Satanás? Obviamente ninguna. ¿Se acuerdan como él le dijo a los apóstoles? Que el príncipe de este mundo viene y él no tiene parte con él. ¿Recordamos esa escena? Satanás no tiene ninguna parte con Cristo. Y si Satanás no parte nada con Cristo, tampoco el creyente con el incrédulo. ¿Sí? ¿Realizamos el pasaje? Nada, absolutamente nada. Ahora, si Satanás tiene una religión, noten, ¿cuál es la religión de Satanás? La religión de Satanás es la religión que tuerce la palabra del Señor. ¿Ya? Eva dijo, Dios dijo que si comemos de ese árbol moriremos. Y Satanás le dijo, no moréis. Ya, esa es la religión de Satanás, la que consiste en cambiar las palabras de Dios, ya, en darle un sentido diferente. No cambia el mensaje radicalmente, sino que lo cambia sutilmente. Y eso es lo que las religiones que no vienen de Cristo. No te dicen tajantemente no sigas a Cristo, pero sí te llevan a no seguir a Cristo. ¿A cuál Cristo? Al verdadero Cristo, sino que te llevan a seguir a otro Cristo. Entonces, Satanás tiene su religión, Cristo tiene su religión, también el creyente tiene su religión y el incrédulo también tiene su religión. Ahora, ¿qué relación tiene Belial con la Iglesia Católica? Mucha, mucha. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo
4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que los iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, pues, que se apartarán de la fe en los últimos tiempos. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos hermanos se iban a apartar de la fe. ¿Haciendo qué? Oyendo enseñanzas que no provenían de Cristo. Oyendo engañadores como Satanás, como Belial. Oyendo las doctrinas de sus demonios, esas enseñanzas torcidas de las palabras de Dios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quizás esta descripción puede aplicar a muchas religiones y una de ellas es la católica. Una de ellas es la católica. Prohibirán casarse. No a los feligreses en sí prohíben casarse, pero sí a aquellos que según ellos van a servir a Dios, se van a dedicar a Dios. No se pueden casar. Y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó. Por eso en la llamada Semana Santa, ¿qué? ¿Qué pasa en esa llamada Semana Santa? ¿Que no podemos comer qué carne? ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos comer carne en lo que ellos llaman Semana Santa? Si Dios mandó los animales también como alimento después del diluvio, en Génesis capítulo 9. Y aún en el nuevo pacto, ya cualquier animal es un ministro de alimento para el hombre. Pero ¿por qué una religión dice hoy que no? Que en un momento no se puede comer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si comemos carne entonces? ¿Sí ve? ¿Cómo estas son enseñanzas que son guiadas por demonios? Claro, Dios quiere que aterricemos. Normalmente si el texto solamente dijera, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, nos dejaría Dios allí la posibilidad de nosotros pensar, bueno, ¿y cuál sería una doctrina de demonios? ¿Cuál sería la doctrina de los engañadores? Pero Pablo nos da una pista, una pista. Ellos van a prohibir casarse. Ellos van a mandar a tener de alimentos que Dios creó. Podría haber dicho Pablo, prohibirán tomar la cena del Señor, ¿cierto? Prohibirán bautizarse para el perdón de pecados. Bueno, aunque eso por extensión lo podemos incluir como una doctrina de demonios, ¿cierto? Pero aquí mm, me da la impresión que Pablo quiere que nos fijemos en un grupo en particular. ¿Pudo haber existido antes del catolicismo un grupo que llenara estos requisitos? Es posible. Pero en nuestro tiempo está uno que para todos es visible y es el catolicismo. Por lo cual es claro pensar que el catolicismo proviene de enseñanzas guiadas e inspiradas por demonios. No tiene nada que ver esto con que usen el nombre de Jesús. No nos dejemos engañar. No tiene nada que ver con, no tiene nada que ver que crean en el Padre, Hijo y Espíritu Santo o que lo profesen. Esto tiene que ver con que si han mandado cosas que Dios no ha mandado y si han torcido la palabra del Señor, no importa que hablen del Señor. Realmente están siendo guiados por demonios. Entonces, nosotros como cristianos que estamos aquí en este mundo, contaminados con el catolicismo por todo lado, debemos prestarle atención a este tema. Porque a veces nosotros pasamos de muy ingenuos en estos temas. Muchas veces por caerle bien a alguien, a un amigo, un conocido, a familiares, parientes. Porque recordemos, o sea, la mayoría de los parientes eh, de nosotros
simpatizan con el catolicismo de alguna u otra manera. Por ejemplo, ¿qué hacen hijos de Dios teniendo comunión con los católicos en bautismo de bebés? No, es que, hermano, era el hijo de mi tía que acaba de nacer y mi tía me invitó al bautismo y pues yo fui, estuve allí. O no, es que mi mamá me pidió que yo fuera el padrino, la madrina. ¿Y cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir que no si es mi mamá? Ajá. ¿Y qué dijo Cristo? Si alguno ama más a padre, o madre, o hermano, o hijas, o hijos, o mujer, o marido, que a mí, no es digno de mí. Muchas veces somos dados a pensar más en las personas que en Cristo. No es que, ¿qué dirá mi vecino si le digo que no? Mi vecino dirá que yo soy un fanático, o mi vecino dirá que yo soy mala gente, o que yo no quiero cooperar, o que yo no lo quiero, pero yo con mi vecino me la he llevado bien durante toda la vida, hemos compartido muchas cosas. ¿Cómo yo no, cómo yo voy a rechazar ser el padrino o la madrina en el bautismo de su hijo? ¿Cómo voy a rechazar eso? Y termina el creyente dejando a Cristo en segundo lugar, cuando Cristo es primero en nuestra vida. Y por una tradición, muchas veces cristianos ponen a Cristo de segundo, de segundo, tercero, ponen a sus vecinos o familiares primero por simpatizar con ellos. Otras veces cristianos dicen es que como no sé qué responder, como no sé qué responder, como no sé qué decir, o la persona si le digo no se pone brava, se enoja, me quedo callado. ¿Y qué hacen? Que esquivan eso y luego mienten. ¿Cómo, hermanos? Ah, bueno, no aceptó la, la invitación a ser padrino o madrina o asistir, pero no la aceptó, no diciendo no porque yo soy cristiano, sino simplemente se quedó callado. Y luego le llama a la persona y le dice, ve, ¿por qué no fuiste? Y inventan un cuento los cristianos. No, es que me varó el carro y no, y me metieron un chicharrón ahí y no pude ir. No, es que le dieron unas tareas a mis hijos y los exámenes finales y estuve con los muchachos ahí ocupados. Y mienten en lugar de decir la verdad. No, yo no participo de esas cosas. Hechos 2:38 claramente, hermano, lo enseña. ¿Por qué un bebé? ¿Por qué este acto que le llaman bautismo no es el bautismo bíblico? Primeramente por la doctrina, por la teología de Dios. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿De qué un bebé se va a arrepentir, hermanos? ¿De qué se va a arrepentir si no ha pecado? Y los pecados que son perdonados en el bautismo no es el pecado original que enseña el catolicismo, es el pecado que cada persona comete. Y un bebé, ¿qué pecado ha cometido? Y segundo, la forma, rociamiento, echar agua sobre la cabeza a un bebé no es bautismo. Bautismo en la Biblia es sepultura. Pero aunque sepultaran al bebé, lo metieran completamente en agua, también sería un bautismo erróneo. ¿Por qué? Porque no cumplía con el propósito del bautismo. ¿Cuál? Que incluye la fe, e incluye el arrepentimiento, e incluye la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios para el perdón de los pecados. Entonces, si tenemos estas cosas claras, que yo sé que los cristianos las tenemos claras porque a veces titubeamos nosotros y pensamos que no pasa nada con asistir a este tipo de eventos. Vemos, hermanos, sabemos que se está haciendo una cosa que no es de Dios. Y es lo que le ha creado prejuicio a muchas personas. Yo me encontraba estudiando la Biblia con personas que me dicen, sí, ustedes veo que enseñan la palabra y todo, pero yo no me voy a bautizar. Porque yo ya me bauticé. Yo me bauticé. ¿Cuándo? Cuando era un bebé. Y hermanos, se cierran en eso. Se cierran, cierran su corazón. Y usted le puede predicar lo que sea, hablar lo que sea.
se lo aceptan, pero que bautizarse en el bautismo de Cristo dicen no, porque ya fueron bautizados. Entonces, esta doctrina crea mucho prejuicio en el corazón de hombres que se van a perder. Nosotros no podemos participar de estas cosas de ninguna manera. Otro evento que es muy popular es la llamada primera comunión. ¿Qué hacen hijos de Dios teniendo comunión con los católicos en este tipo de eventos? Hermanos, según esto, la primera comunión tiene que ver con la primera vez que una persona participa en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero es lo que enseña la Biblia. ¿Enseña la Biblia eso? De niños participando en la cena del Señor, de que haya una primera comunión que tiene que ver con un estudio, un catecismo que leen a usted para luego sea la primera vez que usted participe del cuerpo y la sangre del Señor. No, eso es un error. Nuestra primera comunión, ¿sabe cuál fue? Nuestra primera comunión es el primer culto que tenemos después de ser bautizados. Después de ser bautizados, esa primera reunión que tenemos con los santos, esa es nuestra primera comunión, la primera vez que participamos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Esto del catolicismo es una ofensa a Cristo, es una perversión de la cena del Señor en la cual participan discípulos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, es decir, pues el domingo. ¿Reunidos quiénes? No niños, los discípulos. ¿Cuáles discípulos? ¿Los entrenados por el catecismo? No, los discípulos de Cristo se reúnen el primer día de la semana para partir el pan, para participar de la comunión, la verdadera comunión con el Hijo, con el cuerpo y con su sangre, como dijo Pablo. ¿Eh? Entonces, insistimos, ¿qué hacen hijos de Dios teniendo comunión con los católicos en misas o culto católico? Nosotros tenemos un culto, hermano, un culto sagrado que Dios nos ha dejado. Muchas veces pasa que en servicios fúnebres los hermanos se dejan llevar del dolor y participan de estos servicios fúnebres, sea porque sean familiares de ellos o familiares de personas cercanas, amigos, se dejan llevar. Y en esos servicios fúnebres participan, participan de estos eventos. Y en estos eventos reparten lo que ellos llaman la comunión, no importa el día que sea. Y lamentablemente se han visto cristianos participando de esto, participando de esta falsa comunión, de este falso culto, simplemente porque quisieron acompañar el dolor del familiar. Es que yo nada más estoy acompañando, nada más estoy allí, hermano. Sí. ¿Y Cristo? ¿Dónde queda Cristo? ¿Dónde queda el dolor de Cristo al ver que sus hijos no tienen criterio, que sus hijos, dejándose llevar del dolor, se mezclan con cosas que Él no les ha mandado? Participan de culto que no es el de Él, ¿ya? Los que ríen como si no rieran, los que lloran como si no llorasen. El dolor no nos debe confundir, el dolor no nos debe llevar a una falsa doctrina. Bueno, se murió un familiar. Si la mayoría quiso hacerle misa, quiso hacerle un culto antes de enterrarlo, que vayan ellos. Ah, ¿no vas a ir? No. ¿Por qué? Porque no creo en eso. Porque creo que eso no tiene ningún valor para Dios. Tenemos que tener firmeza. Hechos capítulo 2 versículo 42. Fíjense, fíjense hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, cuando dice y perseveraban en la comunión unos con otros, ese unos con otros no son
cristianos, no son cristianos con evangélicos, no son cristianos con testigos de Jehová. No, son cristianos con cristianos en la comunión unos con otros. ¿Sí? ¿Qué comunión debemos participar? En la que estemos solamente cristianos. En esa comunión debemos participar. En ese culto debemos estar. Y esta palabra comunión es la misma que el Señor usó para hablar de la comunión de la luz y las tinieblas. Coinonía. ¿Qué coinonía tienen los cristianos con los católicos? Ninguna. Algunos se quieren excusar refiriéndose a Pablo. No es que Pablo iba a las sinagogas, hermano, pero el hermano que saque ese argumento, ¿sabe a qué Pablo iba a las sinagogas? No iba Pablo a adorar con ellos. Pablo iba a discutir en la sinagoga. Ahora, yo no he visto a ningún hermano que asista a una catedral católica o a una capilla católica discutiendo con el sacerdote. No he visto a ningún hermano que vaya con ese propósito. No, es que hermano, yo voy a ir a asistir al servicio fúnebre que le van a hacer en la capilla que queda en la esquina del barrio, porque yo voy a aprovechar un momento allí para discutir con el padre. Yo nunca he visto eso. Normalmente la gente va a acompañar, es decir, a participar. ¿Ve? Así que los que pretenden usar a Pablo como modelo, no lo están usando a Pablo como modelo. Están viendo nada más una partecita de lo que Pablo realmente hacía. Pablo iba era a discutir. Y está claramente esa palabra, se repite muchas veces en el libro de los Hechos. Discutía, discutía, discutía. Y lo mismo pasaba cuando visitaba a, a los que estaban orando a otros dioses, como fue en Atenas, que pasó por el templo, donde estaban orando varios dioses y había un dios donde había una inscripción al dios no conocido. Pablo no se arrimó a adorar con ellos, sino a qué? A predicarles la verdad, a predicarles la verdad ese día. ¿Ya? Entonces, ni con los judíos ni con los gentiles, Pablo comulgó en un mismo acto religioso. Siempre le fue a predicar, siempre le fue a hablar de Cristo. Y aún con los judíos llegó hasta un límite. Él, en el principio de su ministerio, eso era lo primero que hacía donde llegaba, visitar una sinagoga, porque él tenía y sentía ese profundo amor por su carne que no creían. Y él quería convertir a la mayoría de los judíos que pudiera él, ¿cierto? Por eso iba, no a adorar con ellos, sino a discutir con ellos. Pero llegó un momento que lo dejó de hacer. Pues cuando Pablo ya llega a Roma y se cansa, por, s- no por carnalidad, sino porque la profecía da un tiempo a los judíos para que aprovecharan la gracia de Cristo a través del ministerio de Pablo. Ya llegaría un momento en el cual Pablo se iba a sacudir el polvo de sus pies, y eso fue cuando Pablo finalmente llegó a Roma. Ya, Pablo se dedicó completamente al ministerio, predicándolo a los gentiles. Entonces, tomemos cuidado de esto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos, según estar participando de la mesa de Cristo, de la cena del Señor, y cada vez que hay un evento católico, participar de ese evento católico. No puede ser. Efesios capítulo 5 versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, obvio, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Clave esto que dice Dios aquí, verdad, justicia. No practicamos bondad, ni justicia, ni verdad cuando comulgamos
con los hermanos, no importa el evento que sea. Cristo nos ha dejado a nosotros como baluarte y columna de la verdad, como luz, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo los cristianos van a ayudar al mundo si no se distinguen dentro de otros que creen otras cosas? Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso estamos estudiando estas cosas, para comprobar lo que es agradable al Señor. Versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por lo cual, versículo 14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, el Señor. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo así no como necios? El necio es que sabiendo lo que debe hacer, persiste, se deja llevar. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Manos, hay que aprovechar cada momento. Siempre estamos predicando, siempre estamos predicando. Cuando digo siempre estamos predicando, no quiero decir que siempre estamos hablando de Cristo, pero sí siempre estamos mostrando a Cristo. ¿Con qué? Con nuestro carácter. Y cuando los que creen otras cosas, como los católicos, ven un carácter firme, cuando nuestros familiares nos ven firme aún en medio de los momentos difíciles, es que se murió mi mamá, pero la mayoría de la familia era católica y le van a llevar a un servicio fúnebre en una catedral y yo no asisto, eso les deja un mensaje claro y contundente en la mente de mis familiares, que yo amo a Cristo sobre todas las cosas, que yo amo a Cristo más que mi dolor, porque yo entiendo la doctrina de Cristo. Yo he comprobado la voluntad del Señor. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si los cristianos son aquellos que han conocido la verdad, y son el cuerpo de Cristo operante aquí en la tierra para que los hombres conozcan la verdad, ¿cómo nuestros conocidos católicos y familiares de otras religiones conocerán la verdad si nosotros no somos firmes en nuestra fe? De ninguna manera. Así que animémonos, hermanos, a ser firmes en nuestra fe, a decir no. ¿Por qué no? Porque somos de Cristo. Esto fue, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.